Hoy continuamos con el nervio trigémino, ¿ya? Está en la clasificación de nervios mixtos, ya que contiene, perdón, participantes, ya, ya que es un nervio motor y también trigémino, perdón, y también sensitivo. Entonces está en nervios mixtos. A ver, ¿por qué no pasa? Mm, ya. Entonces tenemos el nervio trigémino. Habíamos dicho que tenemos que saber todos los orígenes real y aparente, ¿no? De los 12 pares craneales. En origen real del nervio trigémino, como dijimos, es motor y sensitivo, entonces tiene dos orígenes reales, ¿no? En caso del origen real motor, es el núcleo masticatorio, ¿ya? Núcleo masticatorio, que es una sustancia gris que está ubicada en el puente. Recuerden, en el piso del cuarto ventrículo. Piso del cuarto ventrículo, ¿ok? Ahí está el núcleo masticatorio, que es su origen real motor. Núcleo sensitivo. Acuérdense de sensitivo. Lo sensitivo hemos visto en neuroanatomía, que es de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces el núcleo, perdón, el nervio trigémino recoge toda la sensibilidad de la cara, ¿ok? Toda la sensibilidad de la cara y lo conduce hacia centros superiores. Entonces, todo tenía su primera estación en el ganglio semilunar de Gasser, por eso le puse 1N, primera neurona. Después, todo confluía hacia los núcleos más profundos, tenemos aquí. Vean este de color celeste. Todo esto es el núcleo sensitivo del trigémino, ¿ya? Que se divide en porciones en cuanto a su ubicación. Vean aquí. Lo que está en el mesencéfalo, esto ya es el núcleo mesencefálico, núcleo accesorio mesencefálico, ya que era estación neuronal de la sensibilidad propioceptiva inconsciente. Recuerden ya, el núcleo accesorio mesencefálico. Segundo, es el mismo núcleo, pero ya su segmento pontino. Entonces, núcleo sensitivo principal o pontino también llamado, ¿ya? Lo que está ubicado en el puente, ¿no? Lo que recoge el tacto epicrítico, ¿ok? Y seguimos, el mismo núcleo, pero ya su segmento vulvar y espinal, núcleo bulboespinal o simplemente espinal, ¿ya? Que se relaciona con la termoalgesia y tacto grosero, ¿ya? Estos núcleos son en cuanto a su función, ¿no? Si nos preguntan su origen sensitivo, pues es el ganglio semilunar, nada más, pero de ahí a dónde confluye son estos núcleos. Su origen aparente, cara lateral del rodete protuberancial. Más claramente, cara lateral del puente, puente de Barolio, ¿no? Ahora, el nervio trigémino da origen a tres nervios, ¿no? Nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Hoy nos toca estudiar lo que es el nervio maxilar y nervio mandibular. Ya vamos a estudiar esos dos nervios. Nervio maxilar. El nervio maxilar. Veamos aquí primero. Este es el ganglio trigeminal, ya ganglio trigeminal de Gasser, ¿no veo? Ganglio semilunar. Está apoyado en la pared anterosuperior del peñasco. Ya está envuelto por la dura madre. La parte que lo envuelve se denomina Kabun de Meckel, ¿ok? La dura madre que lo envuelve. El ganglio trigeminal da origen a tres nervios, de ahí nacen, miren, el primero, nervio oftálmico, ¿no? Oftálmico, oftalmos al ojo. Nervio maxilar, maxilar y nervio mandibular, ¿ok? Entonces aquí vemos maxilar, agujero redondo, ¿no? Recuérdense, por ahí es donde sale.
Aquí el agujero oval. Entonces, a ver, ¿qué más aquí? Entonces entramos a lo que es el nervio maxilar, es este. Nervio maxilar. Entonces, todos los nervios tienen ramas colaterales y terminales, ¿no? Entonces, para saber sus ramas colaterales del nervio maxilar, vemos aquí este memo técnico, que es MESI es alveolar, que significa MESI, perdón, ME, significa el nervio meningio, meningio medio. Ya el meningio medio aquí es este nerviecito que sale aquí antes de salir por el agujero redondo, da lo que es el nervio meningio medio. ¿Ok? Eso es me. ¿Qué es sí? Sí es el nervio cigomático, ya es el nervio cigomático. El nervio cigomático nace, aquí está, este es el nervio cigomático. Se anastomosa con el nervio lagrimal del nervio oftálmico, ya y se dirige a la glándula lagrimal. Recuerden que además el nervio cigomático, No, es de una película, La Jefa. ya, el nervio cigomático ya transfiere fibras vegetativas que son conducidas por el nervio facial, ¿no? Y produce la secreción lagrimal, recuerden, ¿no? Siguiente, ¿qué significa? Esfenopalatino. Este es el nervio esfenopalatino, nervio esfenopalatino, que se dirige al ganglio esfenopalatino o pterigopalatino, ¿no? O pterigomaxilar igualmente. Aquí está, entre la apófisis pterigoides y la tuberosidad maxilar, y esta es la fosa pterigomaxilar, ¿ya? Entonces, este es el ganglio pterigopalatino, ¿ya? Pterigopalatino. Ahora, del ganglio se desprenden ramos colaterales, ¿ok? Que van a inervar la mucosa nasal y mucosa faríngea también. Entonces, del nervio esfenopalatino se desprenden estos. Nana of papá es su propio mnemotécnico, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir nana? Nasal posterior superior, ¿ya? Nervio nasal superior posterior, nervio nasopalatino, el ramo orbitario, nervio faringio de Buck, nervio palatino mayor, nervio palatino menor. Son los nervios que se van a desprender del ganglio esfenopalatino, que está inervado por esto, ¿no? Por el nervio esfenopalatino perteneciente al nervio maxilar. Vamos a destacar a este nervio, que es el nervio faríngeo de Buck. Ya el nervio faríngeo de Buck, lo que hace, Según la cátedra, perdón, sus audios, por favor. El nervio faríngeo de Buck, ya, lo que hace el nervio faríngeo de Buck inerva a la trompa faringotimpánica, ya, a la trompa de Eustaquio, por si les preguntan. El nervio faríngeo de Buck. Sigamos. Con alveolar. Alveolar significa, viene de los nervios alveolar superior posterior. ¿Ya? Ingresa por la tuberosidad del maxilar, ¿ya? El alveolar superior posterior. Alveolar superior medio, lateral al seno maxilar, ¿no? Y el alveolar superior anterior nace ya de lo que es el nervio infraorbitario 5 milímetros antes de su salida, ¿no? Entonces aquí está alveolar superior anterior, superior medio y superior posterior. Todos estos inervan los dientes de la arcada dentaria superior, ¿no? Y finalmente, como su ramo terminal del nervio maxilar es el nervio infraorbitario. Ya el nervio infraorbitario sale por lo que es el agujero infraorbitario y se divide en ramos que se van superior, que son palpebrales, ¿ya? Inferior, que son labiales, e internamente, que son nasales, ¿no? Este es el nervio maxilar. Pasamos al siguiente. Nervio mandibular. Entonces, el nervio mandibular
igualmente un nervio que es motor y mixto. Ya el nervio mandibular, igualmente vemos sus ramas colaterales, ramas terminales, ¿ok? El nervio mandibular además sale del cráneo por el agujero oval, ¿no? Junto con, o sea, él sale e ingresa a la arteria meningia accesoria, ¿no? Vemos sus ramas colaterales. Tiene una sola, que es la rama recurrente meningio, ¿ya? Que es un ramito que lo da antes de su salida, no para las meninges, sobre todo para la dura madre. Sus ramos terminales. Vamos a recordar, los ramos terminales se dividen en tres troncos. Un tronco anterior, tronco posterior y tronco inferior. ¿Ya? Tronco anterior, posterior e inferior. Esto depende, o sea, lo saqué en cuanto a su libro del doctor Campohermoso. Ya en Zubier maneja otro modo, pero es lo mismo, o sea, habla de los mismos ramos. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver tronco inferior. El tronco inferior da origen a estos nervios. Ya el tronco inferior da origen a estos nervios. Primeramente, el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior es este. Ya nervio alveolar inferior. Ya ingresa al agujero, al orificio alveolar inferior, ¿no? Junto con la arteria alveolar inferior, ¿ya? Inerva todos los dientes, ¿no? Todos los dientes de la arcada dentaria inferior. Y sale, aquí acuérdense, del orificio mentoniano, sale por ahí, inervando lo que es la piel del mentón, ¿no? Entonces, antes de su ingreso al orificio alveolar inferior, da un nervio que es el nervio miloioideo, ya que es este nerviecito. Nervio miloioideo, que va a inervar al músculo miloioideo y además al vientre anterior del digástrico, ¿ya? Recuérdense del digástrico, es distinta la inervación en su vientre anterior y en su vientre posterior. En caso del vientre anterior lo inerva el trigémino, ¿no? Mediante el nervio miloioideo. Otro nervio, nervio lingual. Para su reconocimiento del nervio lingual es clave que se dirige a la glándula submandibular y sublingual. Ya recuerden, eso es clave. El nervio lingual inerva estas glándulas, ¿ok? Pero recuerden, ¿de dónde proviene el impulso? Proviene de esto. Este nerviecito que se le une aquí es la cuerda del tímpano, ¿ok? La cuerda del tímpano proveniente del nervio facial. Entonces, el nervio facial, a través de la cuerda del tímpano, envía fibras vegetativas que se unen al nervio lingual y el nervio lingual los conduce hacia la glándula submaxilar y la glándula sublingual para que haya secreción de saliva, ¿no? Por parte de estas glándulas. Entonces, nervio lingual. Nervio auriculotemporal, ¿ya? El nervio auriculotemporal lo vemos aquí en esta imagen. El nervio auriculotemporal le hace un ojal, como podemos decirlo, o sea, le envuelve a la arteria maxilar, ¿ya? Perdón, a la arteria meningia. Envuelve a la arteria meningia media, ¿ya? Y se va posteriormente, aquí, por aquí. Este es el nervio auriculotemporal, ¿ya? Entonces recuerden, todas estas ramas son parte del tronco inferior, no olviden. Alveolar inferior, miloioideo, nervio lingual y auriculotemporal. Seguimos. Perdón, me he saltado. Ya. Seguimos con tronco anterior. El tronco anterior, ¿ya? Se denomina también tronco de los temporales, ¿ok? Tronco de los temporales. Entonces tenemos que el tronco anterior va a dar origen a tres ramos, ¿ya?
Todos estos ramos cursan el poro crutafítico buccinador de Hirsch, ¿ya? Así lo menciona en el libro. Entonces, el tronco anterior da origen a estos tres nervios, ¿no? Vamos a ver cada uno. Nervio temporobucal. El nervio temporobucal, vean, aquí es este nervio, ¿ya? Nervio temporobucal. El nervio temporobucal se divide en nervio temporal, ¿ya? Temporal profundo anterior, que es la rama ascendente, y una rama descendente, que es el nervio temporal, no, perdón, nervio bucal, ya que se dirige a la cavidad bucal y lo inerva sensitivamente, ¿ya? Temporal profundo anterior y nervio bucal. Además del nervio temporobucal se desprende este ramo, aquí lo indica con una flecha, este es el nervio para el músculo pterigoideo lateral, ¿ya? Muy importante, recuerden, ¿qué nervio inerva el pterigoideo lateral? Se les pregunta, ¿no? Y es el nervio temporobucal, que da origen al nervio del pterigoideo lateral, ¿no? Otro, nervio temporal profundo medio. El nervio temporal profundo medio, aquí en la imagen casi no se lo observa claramente. Nervio temporomaceterino. El nervio temporomaceterino igualmente se divide en dos ramas, una que asciende, que es el nervio temporal profundo posterior al músculo temporal, y otra descendente, que es el nervio maceterino al músculo macetero, ¿ya? Entonces, estos son del tronco anterior, no lo olviden, temporobucal, ¿ya? Temporal profundo medio y temporomaceterino. Y aquí, vean este nervio que se va posteriormente. Este es el nervio aurículo temporal, ¿ya? Y vean esta arteria entre los dos, es la arteria meningia media. Y aquí además podemos observar este nervio, que es el nervio lingual, que les dije clave, que se dirige a la glándula submandibular y sublingual. Aquí este nervio delgado es el nervio miloioideo. Entonces, seguimos. Entonces está ahí, ¿no? Con tronco inferior y anterior. Ahora, tronco posterior. El tronco posterior da origen a estos tres nervios. Ya también se conoce como tronco de los tensores, ya porque sus nervios a los que da origen son estos. El nervio tensor del velo del paladar o periestafilino externo, ¿ya? Nervio tensor del velo del paladar o periestafilino externo. Este es el músculo periestafilino externo. Vean aquí, este es el paladar duro y aquí está el paladar blando. Entonces, este es el tensor del músculo tensor del paladar. Y aquí está su nervio, ¿ya? El nervio tensor del, igual, ¿no? Tensor del velo del paladar. Otro, para el músculo pterigoideo medial. Aquí está el músculo pterigoideo medial, ¿no? Siempre el pterigoideo medial tiene una dirección vertical, recuerden ya, o sea, se dirige verticalmente. Y el pterigoideo lateral es transversalmente, así lo reconocemos fácilmente cuando vemos en la pieza. Entonces aquí está el nervio del pterigoideo medial. Otro, tensor del tímpano o martillo. Ya el tensor del tímpano o martillo, este es el nervio, tensor del tímpano o martillo, que se dirige al músculo tensor del tímpano, ¿no? Entonces, por lo cual inerva la caja del tímpano. Recuerden bien estos nervios, ¿ya? Porque siempre hay una pregunta clásica que es, ¿qué nervios inervan la caja del tímpano? Entonces, tenemos que recordar todos los nervios. En cuanto aquí veamos, el nervio trigémino sí inerva la caja del tímpano mediante el tensor del tímpano, porque este sí llega a la caja del tímpano, ¿no? El nervio facial igual inervaba la caja del tímpano, recuerden, mediante el músculo estapedio, ¿no? El nervio estapedio. Ya, entonces aquí, del tronco posterior, recuerden, tensor del velo del paladar,
pterigoideo medial y tensor del tímpano. Seguimos. A ver. Ahora, bueno, eso en cuanto a los nervios, ¿no? El nervio maxilar y el nervio mandibular. Ahora vamos a ver lo que es la arteria maxilar. Entonces, la arteria maxilar, primeramente, es una rama terminal de la arteria carótida externa. ¿Ya? Carótida externa son dos ramas terminales. Uno es la arteria maxilar y otro es la arteria temporal superficial. Ambas son ramas terminales. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la arteria maxilar. Primeramente, su nacimiento. Y para ver su nacimiento, vamos a ver que hay dos variedades. Ven aquí, este es el músculo pterigoideo lateral, ¿no? Siempre una dirección transversa. Tiene dos haces. Un haz esfenoidal, ¿ya? Que es superior, y un haz pterigoideo. Entonces tiene dos fascículos, ¿no? Ahora, la arteria maxilar puede nacer entre los dos fascículos, ¿ya? Puede nacer, así nacer entre los dos. Esto se conoce como variedad profunda. Variedad profunda cuando nace en medio de los dos fascículos, ¿ya? Y puede también nacer inferior al músculo pterigoideo lateral, lo que se conoce como variedad externa, ¿ya? Variedad externa y variedad profunda. ¿Ya? Recuerden, eso es su nacimiento. Además, en cuanto nace, se relaciona con esto. Aquí vemos, miren, este ligamento esfenomandibular, ¿ya? Y aquí posterior al ligamento está lo que es el cóndilo y el cuello del cóndilo, ¿no? De la mandíbula. Entonces, aquí el ligamento esfenomandibular y el cóndilo y el cuello del cóndilo de la mandíbula forman lo que es este ojal. Ya se conoce como el ojal retrocondilio de Jubara. ¿Ok? Retrocondilio de Jubara. El ojal retrocondilio de Jubara solo tiene dos estructuras de contenido. Aquí vemos la arteria maxilar, ya que sería uno, y el nervio auriculotemporal. No lo olviden, ¿ok? ¿Cuál es su contenido? Estos dos. También ponen la vena maxilar interna, vasos maxilares internos o maxilar simplemente, y el nervio auriculotemporal. Ambos contenidos del ojal retrocondilio de Jubara. A ver, seguimos con la arteria maxilar. Entonces, la arteria maxilar tiene 14 ramas colaterales, ¿ok? 14 ramas colaterales y se dividen en grupos. Entonces tenemos 4 grupos, primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora, la arteria maxilar, vamos a ver su primer grupo, ¿ok? Y cada uno tiene memotécnicos, así lo estudiamos más fácil. Entonces, el primer grupo es TIMEME, ¿ok? ¿Qué es timpánica anterior? Es esta arteria, ¿ok? Timpánica anterior, ¿ya? Que se dirige a la caja del tímpano. Meningia media. Aquí está la meningia media, ¿no? Que se dirige a la cavidad craneal, ¿no? A formar la nervadura de la hoja de higuera, ¿no? Y a su lado la meningia accesoria, ¿ya? Ahí, estos son el primer grupo. Segundo grupo, Dematepte, ya para que se acuerden siempre. Entonces, ¿qué significa? De dentaria inferior o alveolar inferior es este, ya, dentaria inferior o alveolar inferior, ¿no? Para los dientes que están inferiormente, ¿no? De la arcada dentaria inferior. ¿Qué es más? Arteria maceterina, ¿ya? Para el músculo macetero. Ya, aquí seguimos temporal profunda posterior. Esta es la arteria temporal profunda posterior. Temporal profunda posterior para el músculo temporal. Y las arterias pterigoideas. Para el pterigoideo medial, aquí está, pterigoideo medial, pterigoideo lateral. ¿Ya? Arterias pterigoideas.
Eso en cuanto al segundo grupo. Tercer grupo, el mnemotécnico es butealín, ¿ya? ¿Qué significa? Bu de arteria bucal, ¿ok? Arteria bucal. T, temporal profunda anterior. Temporal profunda anterior. Esto es alveolar superior posterior. Aquí tenemos la arteria alveolar superior posterior que igualmente con el nervio ingresa en la tuberosidad maxilar. Y la arteria infraorbitaria, ¿no? Aquí está la arteria infraorbitaria por el canal infraorbitario y que da origen a los alveolar superior anterior. ¿Ok? Eso en cuanto al tercer grupo. Cuarto grupo, su mnemotécnico es pavipte. ¿Ok? Entonces, pavipte nos hace recordar palatina superior o descendente, que se anastomosa con la arteria facial. La arteria vidiana, ya no es viviana, es arteria vidiana o arteria del conducto pterigoideo. ¿Ya? Y la arteria pterigopalatina. Estas arterias aquí no se logran ver, pero sabemos que pertenecen al cuarto grupo de la arteria maxilar. Entonces, como dijimos, cada grupo consume mnemotécnico, entonces no se pueden equivocar, ¿no? Solo recuerden de esto y ya lo saben todo. Aquí tal vez se podrían confundir en donde dice temporal profunda posterior y la temporal profunda anterior. Pero el mismo mnemotécnico nos dice, miren, es dematepte, ¿no? Aquí está, este es temporal profunda posterior. Temporal profunda, la primera letra del otro es P, ¿no? Temporal profunda posterior. Y aquí lo mismo, este es temporal profunda anterior. Entonces no se pueden confundir con estas arterias, ¿no? Ya. Entonces la otra rama terminal de la carótida externa. Aquí vemos la arteria temporal superficial. Arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial es esta. Esta se puede tomar incluso el pulso, vean, si se pueden palpar anterior al conducto auditivo externo, ya anterior al trago, ahí van a palpar un pulso. Esa es la arteria temporal superficial, ¿ok? Entonces, vamos a ver sus ramas colaterales y ramas terminales, ¿no? La arteria temporal superficial, aquí están sus ramas colaterales, que igualmente tiene un mnemotécnico. Entonces es transite pa, ¿ya? Transite pa. ¿De qué? Entonces, ¿qué significa tran? Significa arteria transversa de la cara, que es esta. Arteria transversa de la cara. Sí, de cigomático orbitaria, esta arteria, ya la que se dirige a la cavidad orbitaria. Cigomático orbitaria. Arteria temporal profunda media, ¿ok? Temporal profunda media, que tiene que ascender hasta aquí, ¿no? Temporal profunda media. Y como último, los ramos parotillos, que se desprenden en todo el transcurso de la arteria, ¿no? Son varios ramos que van a irrigar la glándula parótida. ¿Ya? Entonces no se olviden, ramas colaterales de la arteria temporal superficial, transite pa, ¿no? Transversa de la cara, cigomática orbitaria, temporal profunda media y ramos parotídeos. Ramas terminales. Las ramas terminales, vamos a ver que son dos aquí, ¿no? Una que se va anterior y otra que se va posterior. Una anterior y otra posterior. La rama anterior, ¿ya? O frontal y la rama posterior o parietal. Y vamos a ver que la anastomosis entre arterias es bastante, ¿no? En todo el sitio del cuerpo, podríamos decir, ¿no? Y aquí vemos, se anastomosan en la cara todas las arterias. Aquí sería la oftálmica, aquí ven la transversa de la cara. Esta arteria es la arteria facial, entonces se forma una red, ¿no? De capilares en toda la cara. Y bueno, creo que en relación a esto, sí es todo.
Bueno, hemos llevado hasta ahorita lo que es el nervio maxilar, mandibular y ambas arterias. Como por Zoom no se puede pasar más de 40 minutos, dentro de 10 minutos o 15 les voy a volver a enviar un nuevo enlace para lo que continúe, ¿ok? Vamos a llevar lo que son regiones. Nos toca la región temporal, infratemporal y maseterina, ¿no? Entonces, en cuestión aquí, creo que solo es eso. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Alguna duda de esto que hayamos llevado? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Chicos, chicas, ¿por qué nadie habla? Ya, entonces nos vemos dentro de 10 minutos, chicos, y continuamos con el tema, ¿sí? Así para que descansen ustedes y yo también.